La semana aquí en el espacio de los periodistas y como todos los lunes la doctora Oropesa, José Manuel Rodoreda y el maestro politólogo que al final del día siempre llega por aquí muy temprano, don José Ojeda Bustamante. Muchas gracias. En los temas de hoy, por supuesto, al rato tocaremos el debate, que yo creo que hay mucha tela de donde cortar, cada uno tendrá su punto de vista, pero desde la semana pasada José Manuel nos sugirió por qué no tratar, investigar, ver qué es lo que está pasando con el INE Puebla y cómo se desarrollará el proceso electoral, que sin duda será el más complicado, el más difícil, el más enredado, el más grande por el número de boletas que cada uno de los que votemos tendremos que marcar y que también los pues, representantes y los funcionarios en las casillas van a tener muchísimo más trabajo que en otras ocasiones. Y entonces Marcos Rodríguez del Castillo, que es amigo desde la infancia, yo creo, con tu papá, mi querido Marquitos, caray, y dije, yo lo busco, mano, total, lo más que me puede decir es que no puede, pero no, inmediatamente Marcos me dijo, ahí estoy con ustedes con mucho gusto, cosa que la verdad te agradecemos, por mi persona, humildemente, te reconozco una labor impresionante a lo largo de tu vida en estos temas, creo que te has especializado en esto como ningún otro poblano que yo conozca, Marcos. ¿Cuántos años llevas en esto del tema 27 años trabajando en lo que fue el IFE y ahora es el IFE. 27 años. ¡Qué barbaridad! No, pues es toda una vida. Bueno, pues, ¿qué? ¿Nos cuentas o te preguntamos cómo está el proceso electoral? Pues mira, yo creo que valdría la pena quizá platicar de las vías, ¿no?, por las que va corriendo ahorita el proceso electoral. Por la vía de los candidatos que ya iniciaron sus campañas, están en busca del voto popular, y por la vía de las autoridades electorales, todas las actividades que hemos venido realizando para que el 1 de julio los ciudadanos tengamos la posibilidad de acudir a las urnas a definir a través de nuestro voto quién queremos que nos gobierne, quién queremos que nos represente. Estamos a escasos 40 días de lo que será la elección más grande que ha habido en la historia democrática de nuestro país. Y en el estado de Puebla ya tenemos cifras muy claras, Jesús Manuel. Por ejemplo, ya tenemos el número definitivo de ciudadanos que podremos acudir a las urnas, es decir, el listado nominal definitivo es de 4.500.580 personas. Ese es el universo potencial de poblanos que podremos ir el 1 de julio a votar. Vamos a instalar 7.555 casillas en todo el territorio del estado, lo cual implica designar a casi 70.000 personas que operen estas mesas directivas. Y esa es la tarea que en este momento estamos realizando. Hubo una primera insaculación en el mes de marzo, donde resultaron sorteados más de 578.000 personas, a las cuales se visitó a todas ellas en su domicilio, se les capacitó en una primera instancia para obtener un universo menor, el de los ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser funcionarios de mesas directivas, que fueron a una segunda insaculación el pasado 8 de mayo, a partir de la cual se determinó ya quienes van a ser presidentes, secretarios, escrutadores o suplentes generales de todas las mesas directivas. En este momento se les está entregando los nombramientos, se les está capacitando ya de una manera específica. A quien va a ser presidente de casilla se le capacita para desempeñar esta responsabilidad, lo mismo quien será secretario, quien será escrutador o suplente general. No han renunciado, no han dicho no puedo, no quiero. Sí, sí. En la primera etapa de la capacitación no, fíjate que nosotros teníamos ese temor. Teníamos el temor que ante el desencanto social que hay, pues en general, con todo lo que tiene que ver con el espacio público, y eso ustedes que son analistas lo deben saber mejor que yo, el ciudadano rechazara más participar en esta elección. Sin embargo, afortunadamente no fue así. Puedo decirte que está garantizada la integración de las mesas directivas y que esta integración es a partir de ciudadanos que son sorteados, ¿no?, que no son funcionarios de gobierno, que no son funcionarios del INE, que no son funcionarios de partidos políticos, que son nuestros vecinos quienes resultan sorteados
a quienes se les capacita y quienes operan las casillas el día de la elección. Pero entonces no hay un rechazo, no hay esta parte de... Sí ha habido rechazo, pero no superior a otros procesos. Yo no quiero porque dicen, a mí me ha contado, no superior. Dicen que va a haber violencia, dicen que va a haber robo de urnas, dicen que ya saben todas las campañas negras y negativas. Entonces hay algunos ciudadanos que dicen, yo no me quiero comprometer, yo no quiero exponer eso. Sí, tuvimos alrededor de 12,000 personas que rechazaron participar, pero que bueno, no está fuera de los parámetros de otros procesos electorales. O sea, está dentro de lo normal. Así es, digamos que el margen de rechazo que hemos tenido en otros procesos electorales es similar al que hemos tenido en este. ¿Es cierto que hoy va a tardar más el proceso por el número de boletas que tienen que contar? Esto puede ser cierto si no se da un supuesto que nosotros estamos previendo ya. Nosotros lo que estamos previendo, Jesús Manuel, es que en la casilla se lleve el cómputo de manera simultánea. Es decir, que mientras en la mesa federal se estén contando los votos para presidente de la República, en la mesa local se estén contando los votos para gobernador del estado. Y mientras de este lado... Hay dos mesas. Es una sola mesa directiva, sin embargo, no está integrada como tradicionalmente se integra. Es decir, no tienes nada más un presidente, un secretario y dos escrutadores, sino que designas a un secretario más que se encarga del llenado de las actas de la elección local y a un escrutador más que se encarga del escrutinio y cómputo de la elección local. Entonces, la mesa directiva en el momento del escrutinio y cómputo se divide para hacer el escrutinio y cómputo de la elección federal por un lado y el escrutinio y cómputo de la elección local por otro. Entonces, si los cómputos se llevan a cabo de la manera en la que estamos previendo, es decir, de manera simultánea, puede resultar no tan largo el procedimiento de escrutinio y cómputo en la casilla. Si se llevan a cabo de manera sucesiva, ahí sí puede tardar mucho. Sin embargo, estamos trabajando mucho en la capacitación para que los cómputos se lleven a cabo de manera simultánea y no sea un desgaste mayor para el ciudadano que va a actuar ese día como funcionario en la mesa directiva. ¿Cuánto cuesta organizar las elecciones? Es muy difícil poder establecer una cantidad. Por ejemplo, la junta local, las juntas distritales en el estado durante este año van a tener un presupuesto de 230 millones de pesos. Pero bueno, eso estamos hablando del capítulo 1000, que es la remuneración al personal, estamos hablando de los gastos operativos de la propia elección. Pero es muy difícil, por ejemplo, saber cuánto se van a gastar en imprimir el listado nominal solamente para Puebla. Es decir, no se llega muchas veces a esta desagregación de los gastos para saber específicamente, por ejemplo, en el estado de Puebla, cuánto te van a costar las boletas, cuánto te van a costar las actas o los listados nominales. Aquí es muy interesante, Marco, porque ya es la segunda elección en que ustedes trabajan con un nuevo código de común junto con el Instituto Electoral. La pasada de gobernador en Puebla trabajaron y hicieron precisamente muchas de las cosas que estás mencionando ahorita, capacitación, contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí es interesante que tú nos pudieras explicar un poco más cuáles son las funciones que hace un órgano y cuáles son las funciones que hace el otro órgano. Porque en la elección pasada, como nomás fue una sola elección, no sé, o sea, pasó desapercibido, vamos a decirlo así, ¿no? En esta, que creo que sí es importante, sería muy interesante que la gente supiera exactamente, porque ustedes han absorbido muchas funciones que antes tenía el Instituto Electoral, como es la contratación, la capacitación, y ya después, el día de la elección, entregan al instituto las funciones de los operadores, ¿no? Entonces sí creo que es importante esa situación para que la gente también conozca qué es lo que está haciendo cada uno de los institutos, ¿no? Sí, con gusto. Pues antes de la reforma de 2014, el sistema electoral mexicano era muy fácil de entender. Al Instituto Federal Electoral le tocaba organizar las elecciones federales, a los institutos electorales de los estados las elecciones locales. La reforma de 2014 le viene a asignar 74 nuevas atribuciones a lo que se
Instituto Nacional Electoral a partir de esta reforma. Recordemos que antes era Instituto Federal Electoral, y muchas de estas atribuciones inciden en la organización de los procesos electorales locales. ¿Qué le corresponde, por ejemplo, hoy al INE? Llevar a cabo toda la capacitación de todos los ciudadanos que van a integrar las mesas electivas de casilla, ubicar todos los espacios donde se instalarán las casillas únicas que funcionarán en el territorio poblano. Tenemos el referente histórico de donde se ubicaron en la elección pasada. ¿Por qué? Porque el ciudadano, bueno, ya ubica que ese es el lugar donde tradicionalmente va a votar, y pues es una forma de facilitar también el hecho de que conozcan el lugar donde va a votar. Pero sin embargo, si en esa sección y a partir de los recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas se ubica un espacio que da mejores características, que proporciona mejores elementos para que el ciudadano vote, pues entonces se propone al Consejo Distrital, y ya el Consejo Distrital en todo caso aprueba que se instale en ese. O sea, no es cosa del enviado, vamos, el que anda haciendo la visita directamente a los espacios, decir, oye, ¿sabes qué? Esta casa está mejor que esta. Y no, él decide. Esa es una tarea que la ley le atribuye a las juntas distritales. Las juntas distritales tienen que realizar recorridos, proponerlos a los consejos que son estos órganos colegiados donde ya participan representantes de los partidos políticos, donde ya participan también los consejeros electorales, que son los únicos que tienen derecho a votar, y que se entiende que son ciudadanos apartidistas, o al menos sin compromiso de carácter partidista. Nos toca también todo lo que es la geografía electoral a raíz de esta reforma del 2014. Por ejemplo, la distritación electoral federal la hizo el INE, pero también la distritación electoral local la hizo el Instituto Nacional Electoral. La designación y la remoción de quienes integran los órganos superiores de dirección de los organismos públicos locales electorales es una de las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral, que inciden de manera directa en los procesos electorales locales. De tal forma que el abanico de actividades de la Autoridad Electoral Nacional se amplió, además de manera significativa, con la reforma del 2014. Quienes piensan que se puede alterar el resultado electoral, por ahí escuché y lo repiten mucho, el algoritmo. Está ahí un blindaje, hay una prevención para que los datos, cuando se meten en no sé qué tipo de sistema de software usen para meter ahí los datos de los. Entonces andan diciendo, hay que tomar la foto de la sábana y hay que guardarla, porque luego a la hora de pasar los datos se equivocan. Y el algoritmo, y esto del algoritmo ya lo había escuchado hace muchos años, ¿realmente es cierto esto se puede hacer? ¿Está blindado? Eso no se puede hacer. Si se hackeó el sistema financiero de los bancos, ahora con el relativo no se podrá hacer algo también en el INE nacional para tener los resultados. A ver, te explico un poco cómo funciona el asunto del PREP. Una vez que concluye la votación en las casillas, se llena un acta por cada una de las elecciones que se llevó a cabo ahí. Y esa acta es la que se digitaliza en el programa de resultados electorales preliminares. Te debo decir que copia de esa acta tiene cada representante de los partidos políticos, y lo pueden verificar, porque además esta acta, además de que se captura en sus resultados, se digitaliza y se sube a la plataforma de internet del Instituto Nacional Electoral, de tal forma que todos puedan verificar que efectivamente se trata de los mismos resultados del acta que tienen en su posesión y del acta que está reflejándose en internet. Pero además de esto, Jesús Manuel, hay muchos más candados de seguridad que harían imposible desviar la voluntad popular. El primero de ellos, el padrón electoral. El padrón electoral es una base de datos que te ofrece las mayores garantías de certeza en razón de su falsificabilidad. Los únicos espacios institucionales del INE donde hoy los partidos políticos conservan su derecho al voto
son las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores. Seguramente, Jesús Manuel, tú recuerdas que en los procesos electorales previos al de 1988 se decía que o estaba inflado el padrón electoral o estaba rasurado el padrón electoral. En 1991 la autoridad electoral decide construir un nuevo padrón electoral a partir de cero, con la técnica censal total, visitando casa por casa. Y así es como llegamos a la construcción de lo que hoy es el padrón electoral, una de las bases de datos más sólidas, más grandes y más confiables de todo el mundo. Después tienes la credencial para votar con fotografía, con tramas visibles, con tramas invisibles que la hacen infalsificable. Entonces es otro de los elementos a partir de los cuales puedes tener certeza en el resultado de las elecciones. Pero si esto fuera poco, me parece que el elemento de más transparencia es el hecho de que son los ciudadanos quienes integran las mesas directivas de casilla, que son nuestros vecinos quienes están recibiendo nuestros votos, que son ellos quienes los van a contar, que haya una presencia permanente de los partidos políticos en todo el acompañamiento del proceso electoral, en el Consejo General del INE, en los consejos locales, en los consejos distritales del Instituto. Está la presencia de los partidos para ejercer labores de vigilancia, pero también la presencia de los ciudadanos, que son los únicos que tienen derecho a votar en estos órganos colegiados. Si bien es cierto, por decirlo de alguna manera, el capital humano, entiendo por lo que lo escucho expresarse, es sumamente importante dentro de este proceso electoral, es decir, la participación ciudadana, la suma de voluntades, de buenas voluntades, de querer participar en este histórico proceso electoral, porque si bien es cierto, al principio también ya lo había mencionado, creo que estamos ante el proceso democrático más grande de toda la historia de este país, ¿no? Es decir, Puebla está, los poblanos vamos a acudir a las urnas para votar por el presidente, por el gobernador, diputados y senadores federales, diputados, o sea, como que tenemos toda un gran abanico de elección, ¿no? Popular. Entonces, creo que sí va a ser un proceso evidentemente muy importante, en donde el instituto debe de tener medido, trabajado, analizado, etcétera, toda esta dimensión. Sin embargo, yo preguntaría, el capital humano es sumamente importante, ¿dónde queda la tecnología? Es decir, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas de las que el instituto se está haciendo, se está fortaleciendo? ¿Qué tenemos ahí a la mano? Porque también hemos escuchado en otras elecciones que se cayó el sistema, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas pues también han aparecido en los escenarios electorales. Entonces creo que esta fusión sería como muy interesante poderla analizar. Sí, efectivamente creo que es un elemento que ha venido utilizando el Instituto Nacional Electoral cada vez con mayor certeza. Tenemos ya las rutinas institucionales muy asentadas, muchas de las cuales parten de la utilización de sistemas, es decir, toda la tarea del Instituto Nacional Electoral está concentrada en la utilización de los sistemas informáticos. Por ejemplo, tenemos un sistema para la ubicación de casillas, tenemos un sistema para el registro de representantes de candidatos ante mesas directivas de casilla, en fin, nuestros capacitadores asistentes, por ejemplo, cuentan hoy con una herramienta tecnológica muy importante que les permite ir capturando en tiempo real los avances que se van teniendo en la tarea que van desarrollando en campo al ir visitando, al ir notificando, al ir capacitando a todos los ciudadanos. De tal forma que las herramientas tecnológicas le han permitido al Instituto Nacional Electoral también consolidar esta identidad como una autoridad confiable y moderna. Sí podemos nosotros como ciudadanos confiar en esas herramientas 100%, o puede existir la posibilidad del día de mañana, después de las elecciones, durante las elecciones, de que algo haya pasado. Tenemos el tema de los hackeos, por ejemplo. Bueno, acabamos de pasar el susto, ¿no? Con la banca mexicana, pues como que estos escenarios de pronto sí nos señalan una alerta, que puede pasar dentro del... A ver,
El programa, por ejemplo, que podría ser sujeto de hackeo, de resultados electorales preliminares, ¿no? Que hablaba Jesús Manuel de este algoritmo y de estas leyendas urbanas, ¿no? Que de repente se hacen alrededor de estos temas. Es imposible. El PREP se hace con tecnología del Instituto Nacional Electoral, es permanentemente auditado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además el INE llevó a cabo un contrato con una empresa llamada Citum, que es la que nos va a alertar sobre cualquier intento de hackeo institucional. Tenemos mecanismos muy robustos, sistemas muy sólidos para dar esa certeza a los ciudadanos de que a final de cuentas su voto va a contar por sus beneficios. Oye, Marcos, hubo una noticia hace un mes, más de un mes, que alarmó la posibilidad de que el proceso no fuera totalmente pues, transparente a nivel nacional. La relación con Facebook, a raíz del descubrimiento del uso de datos de Facebook por una compañía que asesoraba o tenía un negocio de marketing político en Estados Unidos con Trump, salieron una serie de datos en el mundo. Y el dueño de Facebook salió a ofrecer una disculpa y todo un asunto ahí tremendo. Ya en ese momento el INE México había firmado algún convenio con Facebook México para tener una oficina en el INE de Facebook. La verdad es que a mí nunca me quedó muy claro qué va a hacer Facebook en el proceso electoral. O sea, ¿es una herramienta para informar dónde están las casillas? ¿O entre otras cosas. ¿Cuál es el tema de entre Facebook? Otras cosas. Y si esto también sucederá en Puebla, ¿es a nivel nacional esto? A ver, el convenio de Facebook tiene, que el INE suscribió con Facebook, tiene como propósito fundamental utilizar esta plataforma que además pues es de las más populares, pues ¿no? Popular que estamos al aire ahí, ¿no? Millones de personas pues, que se comunican a través de la plataforma de Facebook, poder, por ejemplo, interactuar con los usuarios de Facebook para indicarles, por ejemplo, dónde estará ubicada su casilla electoral. La transmisión de los debates presidenciales también se pudo llevar a cabo gracias a la suscripción de este convenio. ¿Cuál era la alarma? Que el INE hubiese comprometido la entrega de datos personales a Facebook, pero esto nunca sucedió. El INE tiene que ser respetuoso. Hay, pues en México ya toda una legislación alrededor de la protección de los datos personales, de la cual el INE pues tiene que ser absolutamente respetuoso y con base en el principio de legalidad pues cumplirla de manera plena. De tal forma que no se puede dar a Facebook los datos personales que el INE posee de los ciudadanos en México, pero sí se puede, por ejemplo, atajar estas noticias falsas que de repente corren en las redes. Ahí Facebook ha resultado un aliado muy importante para... O sea, Facebook pudo ser en un determinado momento el vehículo para la divulgación de las fake news en relación con el proceso electoral. A raíz de este convenio suscrito con el Instituto Nacional Electoral, exactamente, se puede atajar este tipo de pues, noticias que no hacen sino malorientar a los ciudadanos, sembrar dudas, efectivamente, confusión. Marco, hay un dato curioso, yo pienso. Todo el mundo piensa que solamente el INE tiene el padrón electoral. Pero tengo entendido que también los partidos políticos tienen el padrón. Hoy ya no, José Manuel, porque si recuerdas hubo pues algún mal manejo por parte de una fuerza política, a la cual incluso se le multó, se le sancionó cuando se descubrió esta situación. Hoy se modifican los lineamientos para que los partidos políticos tengan acceso a la base de datos del padrón electoral. Ya no se llevan los padrones electorales a su casa como era antes. Por ejemplo, el listado nominal que recibimos para utilizar en la elección del próximo 1 de julio ya no contiene datos personales, contiene la fotografía de la persona
que va a votar y su nombre para poder corroborarlo, para poder confrontarlo con O sea, ya no trae dirección, no Exacto, trae... Eso datos personales ya no Ya tienen. también Es decir, existe la posibilidad de que uno pida que no aparezcan en su credencial. incluso si tú personales, ¿no? acudes al sí, módulo sí. de atención No del sabía yo. Registro Federal Pero de es que eso es un Electores, requisito en el banco, para cualquier trámite, cualquier cosa te piden el IFE. Y sí, quieren ver dónde pero vives y puedes todo. decidir que Pero No es como tu te identificas. credencial no aparezcan tus Cancela el datos banco. personales. ¿Eh? Cancela el banco. Es decir, va a aparecer va a aparecer tu fotografía, va a aparecer tu nombre, pero no No tu aparecerá dirección. Eso es facultativo, es Así decir, tú ya, lo decides. esto es Cuando un tú acudes derecho a facultativo. tramitar Claro, tu credencial, tú lo decides. claro. Durante 27 minutos el maestro José Ojeda ha estado preparando su intervención. No, es que no, Uy, ya me no dio me miedo, no me dejan, entonces. no me dejan. Está a punto de soltarla. Bueno, pues a mí me parece muy interesante las preguntas porque pues nos hablan de todo el andamiaje que tiene el INE, el antes IFE, y me parece ha sido muy recurrente el tema de la confianza. A mayor crisis de confianza de las instituciones en México, es igualmente proporcional a los costos del INE. Sí, sí, absolutamente. Porque ese es un tema, es decir, estamos discutiendo los sistemas, que seguramente cada sistema es caro, difícil de operar, y cada cosa que los ciudadanos cuestionan, critican, estos 70 y tantas nuevas funciones al INE, pues habla precisamente que debe ser directamente proporcional a un tema importante de recursos, y además el tema de la fiscalización a los partidos. Es decir, tenemos un INE con las características de que el ciudadano ve en el INE la posibilidad de generar confianza. Y a mayor duda, a mayor discusión de nuestro sistema electoral, de nuestros sistemas de fiscalización y todo, pues crece el tema de presupuestal. Estamos ante un proceso electoral pues caro, otra vez, ¿sí? Pero caro si no se valora precisamente estos elementos que a mí me han llamado mucho la atención, es decir, la magnitud, 4,5 millones de poblanos que pueden ir a votar, me llamó la atención, más mujeres que hombres, mucho más mujeres, casi 500,000 más mujeres. ¿Ya más del 50% mujeres? Sí, 53% sí. aproximadamente mujeres en el padrón. Casi 2,5 millones de mujeres y 2 millones de hombres. Estamos ante más de 70,000 funcionarios de casillas. En el escenario nacional, el 30% de los votos son jóvenes menores de 25 años. Entre 18 y 29 años está más o menos una franja del 31%. Y hay 14 millones de nuevos electores en el país. Me llamó la atención. En el caso poblano, ¿cómo anda esa relación? Deja que termine, Pepe, no seas así. Sí, es que me dio la oportunidad. Adelante. Son datos A ver, mira, en Puebla la franja de jóvenes de 18 a 30 años representa el 30% de nuestro padrón electoral. Estamos hablando de 1,384,113 personas. Y de los jóvenes de 18 años que van a votar por primera vez, son 76,408 personas. Okay. Sí, y en esta lógica de todo este andamiaje del INE, a mí lo que me parece interesante como que nos puedas como compartir, ¿dónde ves la parte vulnerable de este proceso electoral? Es decir, pareciera que todo está blindado, pareciera que en la parte de fiscalización no sé si que sea suficiente, yo creo que no es suficiente, yo creo que la capacidad que tiene el INE es muy poquita, lo que le da la ley y lo que les da toda esta posibilidad pues se quedan como cortos, pero ¿dónde ves la parte más delgada que pueda reventar? Y pongo otro elemento, si el margen del primero con el segundo lugar es amplio, pues difícilmente genera una presión al INE, pero si el margen se reduce, pues la presión se vuelve directamente proporcional también al INE. ¿Dónde ves los riesgos, doctor Marco? Gracias, Pepe. En realidad yo creo que hoy, podría decirte, hoy 21 de mayo,
que no siento ningún riesgo, que no veo un foco rojo, que no veo un foco amarillo. Esto, por supuesto, que puede cambiar mañana. Pero hemos estado trabajando, es decir, sabemos que la elección se está desarrollando en un contexto social complejo. Digo, eso creo que a todos nos queda claro. Sin embargo, este contexto social no ha sido un obstáculo para que el INE desarrolle sus actividades de manera puntual. Hemos cumplido cabalmente todos y cada uno de los pasos aprobados por el Consejo General en el calendario correspondiente. Así que hoy, Pepe, te diría yo que no veo un riesgo latente. Creo que se instalarán todas nuestras casillas, creo que estarán presentes todos nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Qué podría, por ejemplo, operar en contra del proceso electoral? Bueno, quizá que de manera insospechada hubiese algún brote de violencia que impidiera ese tema de las casillas. Claro, o sea, ustedes garantizan la organización del proceso, lo interno en las casillas, pero no tienen la facultad de intervenir en la casilla para afuera a poner orden. A ver, ¿eso está en manos del Estado? Ni el mandato constitucional, ni las herramientas, ni los conocimientos para hacer no son policías pública. Claro. Pero sí tenemos, Jesús Manuel, una coordinación muy estrecha con los órganos del Estado encargados de la seguridad pública. Nosotros exponemos ante ellos nuestras necesidades, nuestras percepciones, las vivencias de nuestros compañeros que todos los días están en campo, y ya ellos se encargan, es decir, me refiero a los órganos del Estado encargados de la seguridad pública, se encargan de garantizar que el ejercicio de la votación la seguridad depende del Estado de Puebla. No de los órganos de seguridad pública, del Estado de Puebla. Exactamente. O sea, de los diferentes niveles, dependiendo de lo que se refiera. Creo que sí es importante, sí es interesante saber de quién depende. Es que depende del delito, depende de las autoridades municipales o estatales. Me imagino. Sí, por eso, pero yo pregunto, las federales no intervienen ahorita, las autoridades de seguridad federal no intervienen ahorita en el proceso para el caso de un problema. Son las estatales y ya según el delito mandarán a uno u otra persona. Sí, ¿Cuáles son los riesgos? Incluso el tema era... Los riesgos son que te roben las urnas, ese es un riesgo, ¿no? El riesgo es que llegue una persona y te arme un alboroto y haga que los ciudadanos se alejen de las filas para poder votar. Los riesgos son que haya un atentado contra una casilla, ¿no? A ver, pero si son riesgos que no se permita que el presidente de la casilla es la autoridad máxima. Él puede solicitar llamar a la autoridad. Sí, pero si esto sucede en 50 sitios a la vez, ya hay un conflicto. Sí, algún día llegaremos en que si ya tanta tecnología hay y las transferencias de los bancos ya las haces directamente desde tu computadora, pues votarás en la computadora y se votará incluso voto, ¿no? La segunda pregunta iba en este sentido. Sí. Por ejemplo, ahí revisando la prensa en Guerrero, en Oaxaca, pues hay temas alarmantes, ¿no? Donde el tema de la lejanía, por ejemplo, ¿no? Las distancias de los... Pero el tema de que varios candidatos han renunciado a sus candidaturas por el tema de presiones, por todo este tema. Y no solamente el tema del crimen organizado, sino temas en Oaxaca con problemas con las características de Oaxaca. Y en el caso de Puebla, la pregunta es, ¿hay algún riesgo que esté latente en el interior del Estado? Aparentemente pareciera que Puebla estamos blindados, ¿no? Pareciera, ¿no? ¿Sí? Yo debo decir, Pepe, yo platico todos los días con los vocales ejecutivos de las juntas distritales, ellos me están informando de manera permanente de lo que sucede en el interior del Estado, y hasta hoy no hemos tenido un problema que nos haga vislumbrar siquiera, por ejemplo, que no vamos a instalar una casilla. ¿Qué problemas hemos tenido a lo largo del proceso electoral? Por ejemplo, algún maltrato que han recibido nuestros compañeros supervisores y capacitadores. Tienen más de 50 días haciendo trabajo de campo, son 2.200 personas y han tenido 42 situaciones adversas. ¿A qué tipo de situaciones me refiero? Por ejemplo, que acuden a la casa del ciudadano que resultó
sorteado y reciben un maltrato, o un perro los muerde cuando van a visitar a un ciudadano, algunos pandilleros de manera... Pero hay una lejana, amenaza directa sobre los funcionarios, no, es decir, como ha sido con los que candidatos. no, yo creo que es un producto, no, con los funcionarios de casilla no. Con los candidatos sí hay registros, ¿no? Bueno, nosotros no lo llevamos, okay. no nos corresponde. Me refiero a los problemas que han tenido que pasar, por ejemplo, nuestros compañeros en campo, los supervisores, los capacitadores que acuden a avisarle a los ciudadanos que resultaron sorteados, que acuden a capacitar a los ciudadanos. 10 de ellos, por ejemplo, han sido despojados de sus pertenencias. Esos son los casos graves que tenemos en el Estado. No hemos sido acosados por la delincuencia organizada, hemos sido toca madera, sujetos pues en algún momento de la delincuencia común, como cualquier persona que camina en las calles de esta entidad puede ser sujeto de algo así. Podría ser como interesante puntualizar, por supuesto, para conocimiento de nuestro auditorio, de la gente que nos escucha, porque si bien es cierto, hay mucha confusión, demasiada confusión en esta antesala a las elecciones más grandes, ¿no? Insisto, en la historia democrática de este país y que vamos a vivir en Puebla. Pero creo que sí es importante entender que dentro de un sistema estructural, ¿no? Y ojalá nos pueda usted ahondar más en este tema, dentro de un sistema estructural, ¿en dónde están los límites? Porque pareciera ser, y nosotros lo hemos comentado mucho en este programa, quizás no le tenemos miedo al día de las elecciones, ¿no? No, la expectativa no está en el día de las elecciones, está después, o sea, un día después, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pero tenemos la puerta abierta, vamos a acudir a las casillas, vamos a emitir nuestro voto, pero hay algo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral y hay algo que le corresponde a las fuerzas de seguridad pública. Entonces, como tratar de deslindar estas responsabilidades, porque tampoco creo que el instituto tenga que afrontar todo y tenga que salir a dar cara de todo lo que está pasando. Creo que el instituto está haciendo una excelente labor y tiene muchísimo trabajo hay buena imagen, al interior del instituto, ¿no? Imagen. Para poder coordinar todo esto, casillas especiales, ¿no? O sea, un poco creo que también podríamos hablar de las casillas especiales que podrán instalarse en Puebla, etcétera, para ¿no? los o sea, que van en tránsito, ¿no? Es decir, hay mucho que hacer dentro del instituto para que todavía, ¿no? Ya, ahora vamos incluso, ¿no? A que cargues con el tema de seguridad pública. Yo creo que no, o sea, yo creo que sí habría que deslindar y entender en dónde están las facultades de cada organismo. ¿Qué piensas? A nosotros nos corresponde organizar la elección, a nosotros nos corresponde ubicar casillas, nos corresponde capacitar ciudadanos que van a integrar las mesas directivas. La seguridad pública no es nuestra responsabilidad. Eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a las policías municipales, a la Policía Federal. La Secretaría de la Defensa Nacional colabora también con nosotros. Cuando recibimos, por ejemplo, la documentación, el material electoral que tiene ya emblemas de partidos políticos, que tiene ya nombres de candidatas y candidatos, a partir de ese momento se resguardan en las bóvedas de nuestras juntas distritales y hay un acompañamiento por parte de elementos. ¿Las boletas ya están en Puebla? No, todavía no. Entre el 7 y el 11 de junio las vamos a recibir. Lo que ya tenemos es toda la documentación que viene sin custodia. Pero ya tenemos líquidos indelebles, ya tenemos los va a volver a hacer con la... Es correcto, con lo que se va a votar. Ya tenemos también los listados nominales, el jueves de la semana pasada los recibimos, esta semana los estaremos entregando a los representantes de los partidos políticos para que ellos puedan utilizarlos también en las casillas electorales. Pero no se los dan físicamente. Sí, pero lo que le comentaba yo a José Manuel, esos listados nominales ya no contienen datos personales de los ciudadanos. O sea, no puedo ir a buscar al ciudadano fulano de tal, ya te tengo aquí, a ver, porque así se usaba, ¿no? Sí, lo que pasa es que de todas formas se sigue haciendo esa trampa, ¿no? ¿Qué hay de eso de la el nombre es suficiente para poder llamar. Me habla mi mamá que cumple 87 años el 1 de junio. Me habla mi mamá y me dice, oye, la señora fulana de tal me llamó que su hijo anda buscando quienes tienen su credencial del IFE y ya me llamó y me dijo que si le doy mi credencial porque le va a sacar una copia, no sé qué. ¿Para qué quieres mi credencial? Y digo, bueno, primero no le des nada, ¿no? De entrada.
Pero, o sea, hay todavía esto de coaccionar el voto mediante estas cosas de que ya tengo tu credencial y ya sé, y voy a ver si votaste por nosotros o no. Pues yo no veo, de verdad. Que Tú no ves, yo te cuento lo que pasó en mi casa, o sea, ¿no? yo te cuento lo que pasó en mi Sí, casa, claro, o sea. claro, por supuesto. A ver, ustedes son gente inteligente, son analistas, ayúdenme a imaginarme. Doctora, sí, Creo que- simplemente creo los que- demás somos aprendices. No. Creo que algo que nos hace fabulosos como raza humana Sí. es la creatividad, Claro. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente habrá que ver los múltiples canales, por supuesto. A ver, porque yo entendería que si te quitan tu credencial, bueno, no puedes ir a votar. A lo mejor lo que querían era eso, que no votaras, ¿no? Porque saben o se imaginan hacia qué tendencia vas a votar. Pero si lo que tienen es una copia de tu credencial, pues no, Eso no, me queda muy claro. no es pues, sancionable, o sea, no. no puede presentarse una denuncia contra el joven Jesús Hernández que le pidió la credencial a su mamá para... No, ¿o sí? No, salvo que le quitara su credencial. Entonces sí, ahí, sería ahí como sí, robo de la sí, claro, identidad, ahí la no credencial. estás cometiendo un delito electoral que está perfectamente tipificado en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, ¿no? Yo quisiera que dos Regresar, temas que... sí. No, la parte de la Comenzamos de fiscalización, nuevo el no, programa. la parte de la fiscalización que medio se tocó un poco, Sí, claro. ya de hecho la fiscalización todavía le corresponde ya al INE, Sí, y están haciendo ahí una labor que no se había visto antes, de que día con día prácticamente van diciendo qué es lo que se van gastando, ¿no? Ah, sí es cierto, Entonces, claro. aquí la parte que yo, mi pregunta va concretamente, una cosa es que tengan los sistemas para que lo que reportan los partidos sea lo que estén subiendo, y otra cosa es si tienen algún sistema de, vamos a decir, revisión en campo del gasto. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los espectaculares. Me refiero concretamente a las sombrillas. Auditar, a las digamos. playeras. Sí, exactamente. O sea, porque una cosa es que te digan, compré 100 sombrillas, aquí está la factura, y otra cosa es que repartan 200 sombrillas, ¿no? Porque se da esas cosas. Bueno, Por eso lo es de menos se daba. origen con el fabricante de las sombrillas. Sí, por eso. El fabricante de las sombrillas te factura Es que- 500 y realmente hizo 1000. Es que, ¿ok? aquí lo... Pero eso, luego te cuento cómo se hace. Sí, no. La parte es que ya vuelve a ser nuevamente el excedente de los gastos. Sí, claro. Ya puede tumbar la candidatura. Entonces, los gastos más fuertes en sí son el día de la elección, y precisamente en esta parte de estos regalos que se dan, vamos a decir así, cosas que se ven. Tiene el sistema para ir vigilando. Por ejemplo, hace muchos años hubo aquí en Puebla una agrupación que fue Puebla Vigila, que pedía, sáquenme fotos de todos los espectaculares para ver si los espectaculares están reportando. De hecho, ahorita ya también hay algún movimiento social en el sentido, sáquenme todo lo que es espectacular, todo lo que sea propaganda en paredes y eso para checar que efectivamente esté. ¿Ustedes tienen un sistema para ir checando eso? Sí, si me permites, contextualizo un poco para entender la importancia que hoy tiene la fiscalización. Antes de la reforma del 2014, la fiscalización se hacía una vez que terminaba el proceso electoral, y que quien era electo ya estaba desempeñando las funciones, cuando en todo caso, si se determinaba que había cometido alguna multa, alguna falta, pues lo más que podía pasar es que se le multara. Hoy no, hoy, como bien señalas, José Manuel, rebasar el tope de gastos permitido por la autoridad puede ser constitutivo de nulidad de la propia elección, bajo un supuesto, que el rebase de topes supere el 5% y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar no sea mayor al 5%, por ello adquiere una relevancia particular el tema de la fiscalización. ¿Cómo lleva a cabo el INE la fiscalización? Son los partidos políticos, son los candidatos los responsables de ir alimentando el sistema en tiempo real. Es decir, los partidos, los candidatos tienen 72 horas para alimentar el sistema con los ingresos y los egresos que van realizando. Sin embargo, la autoridad electoral tiene también
facultades, por ejemplo, para verificar en campo los actos de campaña. Los partidos tienen la obligación de proporcionarnos la agenda de sus eventos públicos con 7 días de anticipación a que esto suceda, a efecto de que nuestro personal del área de fiscalización pueda constituirse en el lugar de los hechos y verificar que efectivamente coincidan las cifras que nos está dando el partido político con las cifras de la realidad. Es decir, que si nos reportan que es un evento en el que se alquilaron 100 sillas, pues efectivamente se trata de que hay 100 sillas. Pero no solo esto, también tenemos facultades para acudir a casas de campaña, es decir, no solo actos de campaña para verificar que esto sucede, sino a casas de campaña para verificar lo que se tiene ahí. Tenemos en cada uno de los 15 distritos electorales 2 figuras denominadas auxiliares monitoristas, que se encargan de recorrer, por ejemplo, las principales vialidades de la ciudad para verificar este tipo de espectaculares, cargarlo en el sistema y después contrastarlo con lo que los partidos políticos nos reportan. Una vez que concluye el proceso de fiscalización, que es a la conclusión de las campañas electorales, se les hace llegar a las fuerzas políticas un oficio que se llama de errores y omisiones, en el cual se les hacen ver pues aquello que les faltó consignar en sus reportes. Ellos tienen un tiempo determinado para subsanar estos errores y omisiones y a partir de ahí ya la autoridad electoral se pronuncia sobre el tema de la fiscalización. Sí, de este tema me parece también muy interesante, gracias. Platicar, lo decía la doctora de manera también muy contundente, el tema es, hay mucha creatividad, ¿sí? Y en procesos electorales, uno de los temas que complica, pues decir que esa creatividad no necesariamente es para bien, es decir, partimos de que la crisis que vivimos en nuestro país de las instituciones, pues habla también de muchos de los casos de la deshonorabilidad de la política, de los partidos políticos, es decir, el tema de la fiscalización, yo veo un punto complejo para el INE, porque es demasiado responsabilidad. Sí, creo que no hay un ejército, no hay seres humanos suficientes. Sí, donde el binomio para dinero fiscalizar política, toda esa parte. Es una auditoría gigantesca. Por eso yo insisto, ¿no?, en esta parte importante de poder desmembrar, de poder fraccionar y de poder analizar en dónde está la facultad de cada órgano del Estado, ¿no? Sí, en dónde están los derechos y las obligaciones de cada órgano, las facultades. Porque si comenzamos a mezclar la labor que está haciendo, claro, a mí me parece, y vuelvo a insistir en ese punto, me parece que la labor del instituto ha sido francamente una labor de transparencia, están totalmente entregados a tener un proceso electoral limpio, transparente, etcétera, como para que en una revuelta social que no le corresponde frenar al instituto, terminemos acribillándolo, ¿no? Y terminemos, por supuesto, restándole credibilidad, etcétera, 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 algo que no es de ellos. Sí, por eso era como sobrecargar a una institución importante que poder no tiene, separar esta situación. Sobre todo en el contexto nacional donde el tema del lavado de dinero pues pasa con singular alegría y no pasa nada, ¿no? Y son instituciones grandes y fuertes, ¿no? Y que es mucho más, pareciera que mucho más fácil. En este caso, pues se vuelve muy difícil el tema de la fiscalización y no se puede medir al INE por omisiones en el tema de la fiscalización, como tampoco tienen un ejército de 5 millones de personas en cada estado. Decía, ¿no? Me parece que el binomio dinero-política en ningún sistema democrático ha sido favorablemente resuelto, ¿no? Veo escándalos en democracias consolidadas, ¿no? Alemania, por ejemplo. José Manuel quiere la palabra, pero Natalia quiere preguntarle, doctor, si desea un café. Así, muchas gracias. Desde hace rato estoy tratando de interrumpir porque Natalia está muy preocupada. Si usted desea un café. Imagino que tiene que ver con el mismo tema. Creo que lo que vas a preguntar tiene que ver con lo mismo. No lleva con fiscalización. No, es que yo quisiera nada más una duda. Insisto, y tienes razón en que hay que darle la responsabilidad a quien le toca, ¿no? Y a veces nos confundimos en señalar a algún organismo que no le toca resolver sobre estos temas, pero el asunto de coaccionar, portar los anuncios en la parte trasera de los autobuses,
o de los automóviles que son dañados porque le pusieron el de la señora y no el del señor, o al revés, el del señor y no el de la señora. Pero el de los autobuses me queda clarísimo que hay una consigna de decir no a este y no al otro, solo a ella. No doy nombres porque nomás hay una ella. Esto no lo supervisa el INE. ¿Cuál es el orden? Para efectos de fiscalización, sí. Nosotros No, pero que hay una coacción, o sea, yo transportista, yo no quiero poner a ninguno. Creo que estaría fuera del ámbito de facultades. Está fuera del ámbito. Está fuera del ámbito. Es que hay 1.500 autobuses en el interior del estado con la fotografía de la señora y no aceptan otro. Sí, pero la cuestión es que ahí sí no puedes hacer nada, es una relación privada. Exactamente. Ya. Yo tenía otra pregunta, porque por ahí por el año 2000 o 2000 y pico, hubo algunos proyectos y de hecho hubo algunos estados que tuvieron parte de la elección con urnas electrónicas. Es un proyecto que la verdad ayudaría muchísimo, sobre todo para tener la seguridad y para tener los resultados. Vamos a decir rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón? Como que es un proyecto que se frenó. O sea, como que hubo alguien ahí que no te puedo preguntar quién lo frenó, ¿no? Pero sí hay la cuestión, y se dejó ya de hablar de las urnas electrónicas. Habiendo tenido el Politécnico, yo me acuerdo por ahí, por 2003 o 2004, haber visto algunas urnas electrónicas hechas por el Politécnico, bastante interesantes. No sé si fue Baja California o Sonora, que tenía ya también urnas en Coahuila hubo también. En Coahuila, sí, exactamente, en el norte. Sí. Entonces, sí es una cosa que es rarísima porque nos quejamos de Venezuela, pero Venezuela tiene sus urnas electrónicas, nos quejamos de otros estados y tienen sus urnas electrónicas, y aquí en México nomás no caminan las urnas electrónicas. Yo creo que es mucho de lo que decía, te un tema de confianza. Yo creo que hacia allá vamos, yo creo que más temprano que tarde vamos a acabar votando en medios electrónicos, pero creo que esto como en España que se vota por correo, donde las boletas no tienen mayor control, las boletas te llegan a tu casa. Sí, o sea, pero en Austria tú ves en las paradas de los autobuses las boletas, la propaganda de cada candidato igualita, y las boletas, tú coges la boleta y te la llevan. Sí, porque es una cosa que yo creo que al revés, daría más confianza en que se votara vía electrónica en los centros de votación, o sea, no todavía desde tu casa, pero en centros de votación, que se pudiera votar así. Ya, el INE tiene un prototipo de urna electrónica que hemos utilizado, por ejemplo, para votaciones que no son vinculantes. Vinculantes, me refiero para nosotros. Hay sindicatos, por ejemplo, que nos han pedido el apoyo para llevar a cabo la elección de sus mesas directivas, y lo hemos hecho con urnas de este tipo y ha resultado muy bien. Sociedades de alumnos, por ejemplo, lo hicimos apenas en la Universidad de las Américas, en la Universidad Iberoamericana, en Monterrey, y utilizamos este tipo de votación. O sea, los partidos políticos prácticamente se siguen oponiendo a la electrónica, porque tiene que pasar por ley, ¿no? Sí, necesariamente, mientras no haya una modificación a la ley. Oye, José, ¿y no sería que más que la oposición de los partidos políticos es el propio sistema social en el que estamos inmersos que no permite dar ese paso? Es decir, ¿a qué voy? Evidentemente, para poder emitir un voto electrónico necesitas toda una plataforma digital y todo un desarrollo tecnológico para poder llegar a él. Esto implica, por supuesto, el uso, ¿no?, de herramientas como Internet, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una brecha digital en México, que si bien es cierto se ha trabajado todos los días por intentar reducirla, sigue siendo abismal. Entonces no puedes convocar a toda la población a emitir un voto electrónico, cuando no se tiene conocimiento del sistema. Cuando hay gente en México, y no lo perdamos de vista, no conoce una computadora. Cuando hay zonas y regiones en este país que no tienen acceso a Internet. Entonces me parece que al final el propio sistema, ¿no?, y los sistemas que tenemos y las instituciones que tenemos no son otra cosa más que la proyección social que tenemos. Entonces primero necesitamos educarnos, necesitamos como poner la visión y apostarle
a la base, que es la educativa, y después podemos hacer otras cosas. Pero yo ahí sí, si me permites, si no empiezas a decir, vamos a echar a andar este sistema, no te preocupas ni siquiera en empezar a educar a la gente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, tienes que hacerlo. En el año 2003, que yo estuve de consejero, sí, me acuerdo que se decía, y era uno de los problemas, era el problema para tener la comunicación. De hecho, todavía se hablaba de algunos teléfonos satelitales para pasar la información. Y ahorita en la actualidad, ya la comunicación prácticamente está cubierta. No, y está prácticamente cubierto todo el territorio. Te puedo decir que en Ajalpan, en esa época, no había ni siquiera un cajero bancario. Tenían que ir a cobrar a Tehuacán, con su tarjeta tenían que ir a sacar su sueldo de Tehuacán. Estoy hablando de 2003. Ahorita creo que ya esas cosas. Ya hasta, ¿no? Se lo robaron. Se ha ido avanzando. Pero sí, claro, ese era el pretexto que dieron en aquella época. Y en esta época yo creo que ya es el pretexto. A ver, yo creo que es un poco lo que dice la doctora, pero también otro poco de contexto. Insisto. Oye, Marcos, o sea, ya casi llevas una hora con nosotros y sé que tu agenda es muy apretada, pero debate. El conflicto de cómo votar. Por primera vez vamos a tener una cara repetida, en algún caso 3 veces, en otra 4, en otra 1, en fin, estas cosas. Si yo marco las mismas caras en una boleta para gobernador, estoy anulando mi voto. ¿Cómo se tomará eso? ¿Qué pasa con el tema de tantos nombres y caras en donde hay coaliciones, cuando las coaliciones no son votadas, sino son votados los candidatos de los partidos? Y en este más sumarle una pregunta, bueno, un comentario más. Primero, el tema de un acierto del debate organizado por el INE, que hace lucir mucho precisamente el día de ayer al moderador, pero también a los ciudadanos. Bueno. Estuvo muy bueno por las carteras, pero nada más. Ahí dejaron que desear los candidatos. Pero respecto a la pregunta de Jesús Manuel, ¿cuánto en promedio se va a tardar un ciudadano en emitir su voto con 6 boletas? A ver, yo voy a votar un día antes para no tener problema. Ya lo vas a meter en la urna que va a pasar. Mira, Pepe, en realidad no se llevará más del tiempo que se lleva normalmente votando por 3 cargos. ¿Por qué? Porque el ciudadano acude a la casilla electoral, se presenta ante la mesa directiva, entrega su credencial para votar a efectos de que se confronte que efectivamente se encuentra registrado en el listado nominal de ciudadanos que tienen derecho a votar en esa casilla. Se le entrega por parte del presidente las 6 boletas, el ciudadano acude a la mampara a votar en total secrecía, y ahí viene lo que decías, Jesús Manuel. A ver, me topo con una boleta donde está varias veces la misma cara. Sí. Puedes votar bien por un solo recuadro candidato o candidata de tu elección y es un voto válido. Pero si votas en más de uno de los recuadros de la persona que aparece, de la misma persona que aparece en la boleta, porque recordemos que hay coaliciones en esta elección, sigue siendo también un voto válido. ¿Cuándo se anula el voto? Cuando, por ejemplo, tachas el emblema de 2 partidos o de 2 candidatos que no van coaligados. En ese caso, en la misma boleta. En la misma boleta, sí es un voto que está destinado a ser nulo. Ok, pero después de haber tachado el emblema de los partidos, de los candidatos de tu preferencia, te diriges hacia las urnas. ¿Y cómo saber en qué urna depositar qué boleta? El colorcito de cada boleta. Hay una identificación cromática, es decir, por colores. La boleta verde, la vas a depositar en la urna verde. Los daltónicos tendrán un problema, pero son pocos en el mundo, entonces. Yo espero que sea menos imposible. Debate. Sí. ¿Habrá? Estamos organizando en el Consejo Local 2 debates. Uno para el 30 de mayo, en el que participarán las primeras fórmulas al Senado de la República, y otro para el 21 de junio, donde participarán
las segundas fórmulas. Como no tenemos dinero para llevar a cabo este ejercicio, lo que hicimos fue pedirle a diferentes universidades su apoyo, quien nos contestó favorablemente, pero que además cumple con los requerimientos técnicos para un ejercicio de esta naturaleza, es la Universidad de las Américas Puebla. Así que de manera gratuita ellos nos ofrecieron su plataforma tecnológica para llevar a cabo este ejercicio democrático, y por ello es que con el consenso de todas las fuerzas políticas se determinó que ahí se lleven a cabo ambos debates. Y el de los senadores y el de La primera En fórmula todos es- los casos son para No senadores. fue vetada la Universidad de las Américas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más, jóvenes? No, pues gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Creo que sí es importante difundir esto, hacerlo del conocimiento de la gente, que la gente tenga la confianza de acudir a las urnas, emitir su voto. Estamos en un parteaguas decisivo, ¿no? sobre el futuro de Puebla y por supuesto de nuestro país. Y creo que lo que más debemos generar es eso, ¿no? Que la gente pueda confiar en el Instituto Nacional Electoral, que la gente pueda estar segura de que su voto va a ser tomado en cuenta, y que además se va a enfrentar, ¿no? a un escenario que está bien diseñado desde la logística interna del instituto, ¿no? Para el conteo, etcétera, 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 ¿no? Creo que esto es muy importante. Sí, sobre todo tenemos que sensibilizar en la lógica de lo que representa el instituto. Es decir, el voto electrónico sería una maravilla. Los datos que medio veía de reojo, pues, ¿cuántas toneladas de papelería, de paquetería, Sí, claro. o sea, es decir, cuántos, la contaminación ¿Cuántos que hay ahí, árboles? Es un ahorro es una, brutal. Claro, Sí, claro. y es decir, todo eso pues, tiene un común denominador, pues el INE tiene que salvaguardar por todos lados, ¿no? Y eso precisamente cuando se empieza a sensibilizar al ciudadano de la importancia de una institución como es el INE, pues un poquito como que empieza a ver de mejor forma ya, ¿no? Claro, O sea, claro. Sí, no es fácil pues esta tarea titánica con todos los elementos que están alrededor, ¿no? Una última pregunta. Porque es una de las cosas que siempre se carga al INE, y creo que no es solamente el INE. Del presupuesto que pide el INE se comprende todo lo que es el gasto operativo propio del INE, ocupa en la otra parte, la parte del registro y el electoral financiamiento de los partidos. y el Es una financiamiento bolsa de los muy partidos. importante. ¿Qué porcentaje actualmente del presupuesto lleva el financiamiento de los partidos? Aproximadamente el 30% del presupuesto institucional. Mira, si le descargáramos, por ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional, el presupuesto que se otorga a los partidos políticos, que la Secretaría de Hacienda lo entregara directamente a los partidos, y le quitáramos el registro federal de electores, es decir, que alguna otra instancia, por ejemplo, el Estado mexicano, se encargara de emitir una cédula Una cédula de identidad, ¿no? eso es lo que debe de ser. Pues quedaríamos muy a la par de otras instituciones electorales del mundo. Entonces, eso es lo que genera una carga muy importante y hace que se vea muy robusto. O sea, la cuestión de que el gobierno no haya querido sacar la cédula de identidad Sí, eso es una implica un Sí, claro, costo porque brutal. hoy la identificación más aceptada es la credencial para votar. Sí, y el otro problema es si los partidos políticos siguen jalando dinero por todos lados, porque además tengo entendido que le pagan, no sé si aquí en Puebla lo hagan o en México, en la central, a los representantes de los partidos políticos llevan su sueldo, ¿no? Llevaban Sí. su sueldo, y además les pagaban a los asesores. Y Bueno, además hoy les pagaban- esto con el recorte de los ¿no? 800 millones de pesos Pero se fue a raíz terminó, del pero recorte. así es, pero se O sea, venía... no se ha quitado venía. de la normativa, sino por la cuestión de recorte se tomó la decisión, pero la normativa sigue estando, que los señores representantes de partidos políticos, además del sueldo que les da el partido, o el apoyo que les da el partido, tienen su sueldo ahí, ¿no? O sea, es que es increíble lo que nos cuestan los partidos políticos. Es increíble. Y además los mantenemos en sus gastos de operación. Es pavoroso. Y ojalá que lo sancionen mucho para que lleguen recursos al CONACYT, ¿no? Ahí se van esos recursos, ¿no? Es correcto, Pepe. Muy bien. Marcos Rodríguez del Castillo, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable.
Sí, muchas gracias. Ojalá, si hay chances, si hay tiempo, tenerte nuevamente antes de las elecciones, ¿no? Un repaso ahí de dudas que vayan saliendo, como esta que informar. Que la boleta va a tener las caras de la misma persona y puedo tener la duda de si voto por un partido o por otro, porque en el caso es otra duda. Si marco las tres caras en el caso de una persona que vaya por tres partidos, ¿a quién va el voto de partido? Bueno, eso se tiene que concentrar y hasta el final los votos que hayan sido emitidos de una misma forma se dividen entre los partidos, pero cuentan para un solo candidato. Ok. Marco, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, buen día. Bueno, el debate, señores. Entramos al debate. Entramos al debate. El debate, nada más para darles una idea, los diarios así trascendentes, Reporte Índigo, por ejemplo, que Alberto Garza pues, es una de las personas, pues, yo sigo al aire, yo sigo al aire. Ramón Alberto Garza dedica su nota principal en Reporte Índigo al debate y dice entre golpes y ataques. Reforma no le dedica su nota principal al debate, se lo dedica a otros temas, pero sí en primera página presenta la información bajo este título: ofrecen show, faltan los cotos, y destaca el tema de la imagen donde está López Obrador saludando y acercándose, este reto que el Bronco le pone, ¿no?, al observador, que le dé un abrazo a Ricardo Anaya. El diario español El País dice: los insultos marcan el segundo debate electoral de México, y se ve en la foto principal esta escena donde el observador se cruza de brazos para proteger su cartera, y la frase que suelta, ¿no?, pero voy a guardar mi cartera ante la presentación tan cercana físicamente que hace Ricardo Anaya ahí en el espacio que le tocaba a López Obrador. Y esto trae como consecuencia pues que según los datos que andan en las redes, lo que más trasciende es precisamente esto, el tema de las carteras. Y entonces hay una fotografía por ahí en un meme que ya anda circulando ahorita por todas partes, donde dice qué fue lo que se llevó Ricardo Anaya en el debate, y aparece la fotografía con decenas de carteras, que según parece ese es el logro que tuvo Ricardo Anaya. Hoy en la mañana, desde ayer en la noche en el post-debate, pues como siempre cada uno dice que ganó, etcétera. Pero hay algunos datos estadísticos que son presentados en el diario, sin embargo, que está en un portal, donde vienen los datos de las intervenciones, de los ataques, de todo esto. Los ataques recibidos. López Obrador recibió 37, Anaya 21,014. El Bronco solo recibió un ataque. Asombroso, ¿no? Es que no tiene ni cabida el Bronco ya, o sea, la verdad es que... Propuestas presentadas: López Obrador 19, Anaya 21, y 16, y el Bronco 19. Fíjate cuántas propuestas puso usted. Y así vienen los datos de los concentrados que hacen en algunos medios sobre cuántas participaciones y cómo se lanzaron los ataques y las réplicas. Y hay un dato curioso: en el pasado debate el observador recibió muchos ataques y casi no hizo réplicas, y ahora hizo 22 ataques y replicó 11 veces. Salió un poco más a la defensiva, cosa que no hizo, por ejemplo, Mitt. Mitt solamente lanzó 18 ataques y una sola réplica. En fin, ¿cómo ven? ¿Cómo vieron? ¿Qué les pareció? Antes de ir a Venezuela, porque también hubo elecciones allá. No, durísimo Venezuela. Sí, vamos a hacer ahorita un enlace. A mí me parece interesante que ya fue un debate más parejo. Un debate donde López Obrador ya no es el que despreció el debate, ya se puso a preparar, ya no estaba pegando estampitas ya previo al debate,
Me pareció que sí hizo su tarea, obviamente una tarea compleja para él por sus características y sus posibilidades para enfrentar este tipo de eventos. Se arriesgó a usar, a ser un poco sarcástico, se arriesgó a utilizar este tipo de elementos que lo querían sacar de sus casillas. Las dos cosas que comentas, Jesús Manuel, el tema de donde el Bronco le pide que le dé un abrazo a Amor y paz. Amor y paz, eso me pareció un acierto, pero lo puso contra la pared, porque en el estilo de López Obrador y ante el esquema de un MIT y de una Anaya, como lo ha hecho es rechazarlos y generar la raya. Sí, hasta sus movimientos corporales, sus gestos son de rechazo. Aquí logró incluso hasta conectar, ¿no? Lástima que las cámaras como que no lo enfocaron muy bien, ¿no? Y el siguiente elemento es que me pareció un desacierto de Anaya, pues irlo a provocar. Que también podía haberse salido como, si lo hubiera hecho en el primer debate, se hubiera salido de su contexto y lo hubiera sacado de quicio a Andrés Manuel, y en este caso se logró controlar, y logró controlarse pues con este tipo de gestos de abrazar o de sacar el tema de la cartera, y creo que este es un tema interesante en esta lógica, ¿no? Sí. López Obrador, pese a todo, se mantuvo un ado de muertito, se le resbalaron todas las cosas y se mantiene. Ricardo Anaya creo que es el gran perdedor de este debate. A pesar pese al sustento que traía de sus propuestas, es el gran perdedor en actitud, y esto lo hunde. Y Meade desaprovechó la oportunidad de subir. A mí me parece Meade el que... Yo creo que era su terreno, era su escenario, es su especialidad. Y con un nuevo equipo, con todo lo que tenía ahora Meade, que relanzar otra vez por tercera, cuarta vez su campaña. En el tema, a mí me pareció que lució mucho en el tema del TLC. Si se aprueba el TLC antes del tercer debate o antes de las elecciones, lo puede capitalizar bien Meade. Y sobre todo también otro elemento interesante el caso de Meade, que cuando empezó a referirse, precisamente lo llevaron los periodistas contra las cuerdas, pues era el mejor momento de desmarcarse de Peña, desmarcarse de todo lo malo que ha hecho o el PRI o lo que tiene en el imaginario ciudadano del PRI. Creo que hubiera sido un quitazo y se hubiera ido en hombros, pero pues lo quiso mantener y no quiso pegarle ni a Meade y tampoco quiso a Videgaray, y también como referirse que lo que se ha hecho está bien hecho en el anterior sexenio. El asunto de Meade no es el separarse de Peña, separarse del grupo que lo puso con Peña, que lo puso en bandeja de plata para ser el candidato, y ese es el grupo de Videgaray y de todo eso. Bueno, pero al final estás hablando del grupo del mismo partido, del mismo sistema, ¿no? Que era finalmente la oportunidad que tuvo Meade. Yo vi a un Meade mucho más desenvuelto, mucho más seguro de sí, dominando mejor los espacios, con argumentos muy sólidos, bueno, claro, con argumentos muy racionales. Es decir, yo sí vi a un Meade que evidentemente convence, ¿no? Convence desde la parte racional, ojo, más no desde la parte emocional. Es decir, este candidato que todavía no conecta emocionalmente con la ciudadanía, y que es lo que hemos platicado a lo largo de estos días en el programa, es la parte emocional del votante. Entonces, sí vi un hombre estructurado, sí vi un hombre racional, sí vi un hombre pensante, con argumentos muy válidos, muy sólidos, y mejor, o sea, lo vi más fortalecido. Sin embargo, sí creo que el dominio del escenario lo tuvo Anaya, ¿no? O sea, es decir, el hombre histriónico, el que sabe moverse en un escenario, el que sabe dominar, etcétera, etcétera. Sí vi un Anaya más histriónico, más empoderado. El Bronquito, bueno, yo creo que la verdad, creo que ni siquiera valdría la pena dedicarle tiempo, ¿no? Pero fíjate que interesante lo que comentas de Meade, y antes de pasar a José Manuel, el tema de Meade me parece que pareciera que le está hablando a los banqueros, pareciera que le está hablando a una población que le entiende su mismo lenguaje, ¿no? Claro, sí, es la parte que le falta todavía, ¿no? Pero no había sentimientos en el caso de Meade. Sí. Es decir, no le estaba hablando a los electores a donde no le ha llegado su mensaje, ¿no? Pero además ese escenario es bien interesante, no sé qué te parezca, José Manuel, pero ese escenario es interesantísimo,
porque sí es el momento en el que tú te pones a pensar quién quiero que dirija mi país. El hombre racional, pensante, con elementos argumentativos, que conoce el escenario y por dónde se van a mover, el que, ay, sí, te quiero mucho, no importa, tú vente, no, o sea, creo que la parte sí pesa mucho emocional y al final nuestro pueblo va a votar y vamos a votar todos desde las emociones, pero valdría la pena sentarse un ratito y razonar en ese sentido. Es que mira, yo estoy de acuerdo en que la gente tiene que votar por las emociones, porque es lo único que tiene para poder votar. Lleva ya X número de distintos partidos, de distintas gentes, de distintos colores. ¿Qué ha pasado con la gente en los últimos 30 años? ¿Qué ha pasado realmente con la gente del pueblo en los últimos 30 años? ¿En qué ha mejorado? Entonces, tiene que votar también por esa parte. O sea, no es que esté votando con el estómago o con el corazón, está votando con su realidad. Y eso es lo que no han entendido los partidos políticos y siguen con su rollo. Yo creo que sí lo han entendido y Andrés Manuel López Obrador lo ha capitalizado de manera excelente, porque está moviendo emociones. Es el único de los partidos en sí que han estado en el poder, ¿sí? Y que ha servido. Oye, vienen perdiendo votos todos los partidos desde hace 20 años, cada vez es menos, cada vez es menos, cada vez es menos. Y si sale una nueva oportunidad, la gente vaya. ¿Por qué? Porque la realidad en 30 años la gente no ha encontrado no ha vivido una mejora en su forma de vida. Al revés, cada vez está peor, peor y peor. Porque en lo económico va peor y en lo social está desastroso. Entonces, eso es lo que está viendo la gente. No es que esté votando con el corazón o con el estómago. Está votando con su realidad y con su bolsillo. Es su realidad, es parte de su realidad. Entonces, a ver, ¿cambia en algo la percepción de preferencia del voto con el debate de ayer? Yo creo que no. Yo creo que se reafirma López Obrador. Para mí que se cae Ricardo Anaya y mí puede que salga mejor calificado ahora. Sí cambia en esa intención, es decir, bueno, Andrés Manuel todavía tenemos algunos días enfrente, ¿no? Evidentemente sigue en la punta, pero yo creo es tan grande el margen que no importa. Pero yo creo que el movimiento entre Anaya y Mid sí se va a notar en este segundo debate. Es decir, sí va a haber ahí alguna comparativa interesante. Yo pensaría en el post-debate. En el debate mismo, yo creo que gana. No, yo creo que gana Anaya. En el debate. Porque no tienes la posibilidad. Alguien había dicho que andabas ahí muy cerca de esos grupos. No, pero el tema no lo creía. El ciudadano no tiene posibilidad de contrastar lo que dice Anaya. En el postdebate, el pero que gana es que tampoco le interesa contrastar. Es que no se dan cuenta que López Obrador lo que no quiere es ya estar en la confrontación. A mí me parece, ya tiene una diferencia de a mí me parece que López Obrador no tiene problema. O sea, es decir, el principal, la discusión no es López Obrador. La primera frase que dijo: no voy a caer en provocación. Pero lo ha dicho desde el principio de campaña. Y los comprendo, pero no voy a caer en provocación. Lo ha dicho desde el principio de campaña. Con lo de la cartera le frenó cualquier cosa que vengas a decir. Y con el apelativo de Ricky. Llega muy broncón. Llega broncón. Canallín. Ricky Canallín. Llega echándole bronca. Si poniéndosele enfrente, yo te voy a dar. Ese es un desacierto. Y le saca la carterita y el señor se blinda. Perdón, pero voy a guardar mi cartera. No, esa es la realidad. Se blindó. Sí, pero sin embargo, otra vez, el tema es, en la lógica de un debate analizado, yo creo que gana Anaya. Pero no el postdebate. Porque el postdebate, la verdad, la gran cosas de las que refirió Anaya, si se analizan, si se contrastan, pues no tiene sentido. Yo lo único que doy salieron a golpear a López Obrador y López Obrador salió vivito y coleando. Para mí gana López Obrador. Ricardo Anaya perdió mucho. Y yo creo que va a salir mejor calificado. Bueno, yo creo que algo bien interesante que no podemos perder de vista es justamente la subjetividad humana, ¿no? Y me parece que también ayer, sí, te estoy diciendo subjetivo. Y me parece que te hablan. Acá. Allá. Y me parece que también la parte de los moderadores ayer en el programa
no fue objetiva, ¿no? O sea, No, sí, bueno. sí hubo momentos podías en los que esperar de Yuridia? en que las propias preguntas iban, ¿no? Eran Y además se notaban cargadas, cargadas. Entonces, bueno, creo que tampoco eso ayuda, ¿no? O sea, deberíamos de mantener ambientes objetivos, de analizar los escenarios y los movimientos políticos desde otra postura, yo no le desde doy la un poco postura la razón a subjetivista. Pepe en el sentido de decir que el debate no te mueve el voto, pero el post-debate sí te puede mover, según cómo se manejen en las redes post-debate. ¿Cómo se movieron las redes ayer? Es lo que sí puede hacer. ¿Cómo se movieron? ¿López Obrador arriba? No. O sea, ¿quién tuvo más negativos? No, dilo sin miedo. ¿Quién tuvo más? No, nada más negativos, positivos. Mucho negativo para mí. Mucho negativo para mí. Ajá. Y para entre el observador y Anaya son los que Fíjate. Bueno, déjenme ir rápidamente a Venezuela. Ustedes saben que hubo unos comicios que no fueron reconocidos por el opositor Henry Falcón. Él desconoce los resultados de los comicios, etcétera, pero aún así, ayer Nicolás Maduro celebró su reelección como presidente de Venezuela. Y en Venezuela está por la vía telefónica Fran Monroy, a quien tiene tiempo que no hemos hablado, pero bueno, pues hoy es el día. Fran, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer estar al aire. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal las elecciones? Cuéntanos, ¿qué es lo que se comenta en Venezuela? Mira, mucho más contento de lo que imaginaba. Uno está acostumbrado en los últimos en los 22 procesos electorales que ha tenido el chavismo en los últimos 19 años, uno ha terminado al menos 18 de esos procesos electorales con una depresión posparto terrible y con unas ganas así como de desaparecer el lunes en la mañana después del proceso electoral. Esta vez no, porque esta vez creo que pasaron muchas cosas que pasaron por debajo de la mesa y por debajo del gran ojo del análisis. Yo creo que si algo ha caracterizado cada vez que ustedes me llaman es que yo trato de explicarles que Venezuela es un reality show en el que si te pierdes 2 capítulos, le pierdes un poco el paso a lo que está ocurriendo. Entonces, en el capítulo de ayer del reality show, hubo varios detalles muy concretos que hay que ver. Ganó una abstención, pero no ganó la oposición, ganó la sociedad civil. Uno, los guerreros de teclado o los tuiteros, por fin dominaron la agenda, porque el ciberespacio venezolano, por decirlo de alguna manera, era mayoritariamente abstencionista y pensábamos que esa burbuja que a lo mejor es las redes sociales no iba a impactar en otros segmentos poblacionales que a lo mejor no tienen acceso tanto a redes sociales. Pues no, ya vemos que el número oficial fue 52% de abstención. El número real pasó del 75%. Otra cosa, se deterioró la maquinaria del PSV, del Partido Socialista Único de Venezuela, a algo insospechado. Realmente el Partido Socialista Único de Venezuela quedó prácticamente noqueado. Otra cosa, hubo una división en el chavismo entre un movimiento llamado Somos Venezuela y el movimiento del PSV, el Partido de Chávez, que también es interesante analizarlo. Esta es la primera elección donde Chávez no apareció por ningún lado. Bueno, ustedes dirán, Chávez está muerto, sí, es verdad, pero hasta la última elección Chávez era como un ícono ahí que nos lo sacaban como para decir, mira, aquí viene, qué sé yo, aquí viene Papá Dios. Entonces, Chávez realmente fue eliminado de la iconografía de esta elección y el color rojo, tan propio del chavismo, fue eliminado de esta elección. ¿Qué creo yo que puede pasar? Y me estoy lanzando por un barranco antes que me lo pidan. Maduro se le va a complicar mucho el escenario de gobernabilidad. No me parecería muy extraño decir que Maduro pudiera salir pronto, pero no el chavismo.
lo que le pido yo a la distancia y haciendo algo que nunca hago, que es meterme en la política de otros países, es que en el caso de México lo piensen bien. Yo creo que hay dos escenarios que nos preocupan a los venezolanos que ya vimos la película. Colombia y México pareciera que quieren meterse a ver la misma película que ya uno vio. Es muy difícil este momento cuando uno les dice a los demás países no voten por fulano porque fulano se parece a Chávez, porque a nosotros nos dijeron no votes por Chávez porque se parece a Fidel y no lo creímos hasta, bueno, yo nunca voté por Chávez, pero hubo una cantidad de personas que votaron por Chávez pensando que era un redentor y salimos todos redimidos, así que yo nunca me meto en la política interna de otros países, pero amigos mexicanos, piénsenlo bien. Falcón denunció que hubo 13,000 puntos rojos dentro de los centros electorales. ¿Cuál es el ambiente que se vive esta mañana? El pronóstico es que se queden callados en la oposición o continuarán haciendo su lucha. ¿Cuál es el futuro inmediato de Venezuela, Fran? Porque hoy está tranquilo Caracas y está tranquila Venezuela dentro de todo, dentro de lo previsible. ¿Qué creo yo? Puede el primer hay una falta de liderazgo importante en todo sentido. El primer político, no decirlo, la primera persona que vuela la calle de manera correcta y entre hoy, aquí son las 10:30 de la mañana, entre hoy y el viernes tengo una propuesta decente, con una idea más o menos decente, lógica, de leer la calle, de conectarse con el sentimiento, no solo de la oposición, sino de un chavismo muy, 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 muy eh, descontento con Maduro, pues nacería un nuevo liderazgo. Y por otro lado, Falcón y Bertucci, por primera vez en la historia, dos candidatos, incluso un candidato, porque nunca había pasado, repudiaron las elecciones y dijeron que los resultados no eran creíbles, de alguna manera antes que el Consejo Nacional Electoral diera los datos oficiales. Es decir, primera vez que pasa eso en la historia de nuestro país. Lo malo es que Falcón no tiene suficiente credibilidad y Bertucci también es visto como un ala, como un chavista escondido. Cuidado si Bertucci, al ser un pastor de una iglesia, puede ser el gran ganador de la noche. Ojo, yo suponía que en un país normal, donde funcionaran las instituciones y donde existiera una elección más o menos normal y lógica, Bertucci podía hacer un mejor papel, porque con el chavismo desmotivado y la oposición desmovilizado, era lógico pensar que en Venezuela las corrientes no católicas han ido creciendo, todavía son una minoría importante, pero son minoría, y pensaba yo que Bertucci podía traer más votos, razón por la cual esos números de votos que dieron ayer, producto de alguna manera de la imaginación de Tibisay y Lucena, son muy difíciles de leer. Sí digo otra cosa, las elecciones ayer y los resultados y el Consejo Nacional Electoral quedaron sumamente deslegitimados, y eso le genera un manto de duda a prácticamente casi todas las elecciones que ganó Chávez, porque vimos ventajismo, vimos prácticamente voto por coacción, vimos gente que las fueron a buscar a su casa para que votara, pero esta vez se vio mucho más magnificado porque nadie fue a votar. Las otras veces también, en el 2012,
Enrique Capriles Radonsky pudo haber ganado si se hubiese mantenido, si no se hubiese hecho un gran movimiento de ventajismo que en las últimas 2 horas fue a buscar a su casa al 20% del padrón electoral, y ese 20% del padrón electoral coaccionado votó un 85% más o menos por Chávez, lo que hizo cambiar un escenario electoral desde a las 4 de la tarde, torcerlo a las 6 de la tarde. Y así, bueno, de las irregularidades del proceso podemos hacer no un programa, ni siquiera una serie, sino que pudiéramos hacer una emisión, o sea, una programación continua de 24 horas, y podemos tirarnos 7 o más, o tirarnos 8 días de cuestiones irregulares en un proceso, que además es muy difícil de explicar en micro, en una participación en un programa, porque muchas de las cosas que pasaron se las cuento yo a ustedes y no me van a creer. Ese cuento de los puntos rojos, que no es más que una coacción donde el chavismo pone a 3 o 4 chavistas allí a decir, ajá, fulanito votó, sutanito votó, no votó, hay que irlo a buscar a su casa y traerlo para acá. Eso es una cuestión ilógica, no solo ilógico, sino insólita. Esa es una buena reflexión, porque yo creo que es lo que viviremos aquí el 1 de julio. Estos puntos rojos de los que hablas tú, lo vamos a ver acá con puntos, no sé de qué color. Por favor, a los ciudadanos mexicanos, piensen bien lo que van a hacer, piensen bien en dónde se van a meter, porque al principio nosotros los venezolanos hemos sido como el chiste aquel de la rana cuando la están metiendo en el horno. Al principio decía, pero no pasa tanto. El 6 de diciembre de 1988, a las 10:30 de la noche, es decir, cuando Chávez hace su primer discurso en el Ateneo de Caracas, yo estaba allí y lo escuché y dije, pero no era tan malo como yo pensaba. Pero a lo mejor sí se le puede dar una oportunidad. Y de lo que dijo ese discurso, que además está en YouTube, no solo no se cumplió nada, sino que se hizo todo lo contrario, y bueno, y de esos polvos, ni siquiera de estos lodos, sino de esos polvos, este pantano de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y entonces, en resumen, si les digo algo, es la elección más absolutamente atípica de la historia republicana, es la elección absolutamente más fraudulenta, más ilegal, más sin sabor. Es decir, esto fue como comerse una gelatina light de patilla. Bueno, ya ustedes le dicen sandía. Porque esto no supo a nada, esto fue absolutamente inocuo, y cuidado si este es el peor error del chavismo luego de la Asamblea Nacional Constituyente. De todas maneras, los invito a seguir este reality show, y estaremos pendientes a través del programa de ustedes de irlos haciéndole update al reality show, que incluso ya pudiera tener un nombre, que sería así como Survivor Venezuela. Y mucho cuidado con lo que van a hacer ustedes. Muy bien. Pepe Ojeda quiere hacer un comentario. Sí, Frank, nada más, me parece muy interesante lo que nos has vertido. Por ejemplo, esos puntos rojos, pero están en la discusión en México, pero del otro lado, precisamente a lo que estás refiriendo. Y una pregunta que te haría, ¿cuáles serían esas dos, más bien, pongámosle 2 características de el chavismo con el Andrés Manuelismo en México? ¿Cuáles serían las 2 características para que los mexicanos pudiéramos tener esas alarmas, esas alertas, y que nos pongamos realmente a pensar y a repensar? Vaya, si Venezuela y México han tenido algo en común, ha sido gobiernos populistas. Y en el fondo nos parecemos mucho más de lo que mucha gente imagina. Además, soy de los que cree que los estudios Churubusco le echaron
una vaina a toda Latinoamérica, porque de alguna manera parte del sustrato cultural y social de México se nos tatuó en el ADN de nosotros en las películas mexicanas a fuego, pues. Pero sí diría uno, el populismo sin duda; dos, el estilo de abordar el problema político, es decir, con descalificaciones, con chanzas, y con todo un modus operandi que uno dice, ya yo vi esa película. Además, con un intento de superioridad moral que después cuando vas y lo analizas es falso. Un poco con la política tartufiana de en mi gobierno no pasará esto, y va a pasar. En mi gobierno controlaremos la corrupción, claro, la vamos a multiplicar por 1000. En mi gobierno, no sé qué cosa. Entonces, hay muchas alarmas. O sea, ustedes agarren un discurso de las últimas 2 semanas de López Obrador y agarren un discurso de Chávez del 98. Parece una fotocopia, y en lo particular a mí me da mucho miedo, y repito, yo como periodista tengo como una norma no meterme en la política interna de otros países mira, porque ya bastante compleja es la mía y bastante barbaridades escucho yo de colegas de fuera analizando la de mi país, como para que venga yo a ser irrespetuoso y meterme en la de ustedes. Sin embargo, esto me ha costado más de la mitad de mi vida, el chavismo me ha costado más de la mitad de mi vida, eh, y, y yo no quisiera, aunque ustedes son un periodo de 4 años nada más, pero es impensable lo que puede hacer un populista de este tamaño. Eh, de alguna manera, entonces lo invitaría a que lo piensen mejor, pues. Fran, un abrazo, nos hablaremos. Un abrazo, hasta luego. Gracias, un placer. hasta Caracas, Venezuela, el periodista Fran Monroy. Ya no quiero quitarle más tiempo a Frank, pero aquí un comentario, porque si bien es cierto, tenemos estos comentarios de fuera, de gente que está viviendo, que de alguna manera nos los está diciendo el propio Frank, está viendo cómo acontecen los escenarios, cómo se van desarrollando, ¿no? Todos estos episodios en una réplica casi exacta de lo que está sucediendo en México. Y aún así, ¿no? Yo creo que México no es igual a Venezuela. Exactamente, O sea, es lo que iba a son decir. diferentes, Además, número de ciudadanos. Además hay otras cosas, no es lo mismo Venezuela hace varios años. Claro, en el 98, por supuesto, por supuesto. El señor, respeto su opinión, claro, a lo pero que no la voy es comparto. estos discursos, ¿no? Sí, pero no la comparto. Esta parte subjetiva que volvemos al punto en la que él lo está viendo, y evidentemente pues habría después oportunidad para preguntárselo, él lo está viendo como una réplica. Él lo está viendo como un escenario que puede verterse sobre México, sí, en el mismo contexto de lo que sucedió en Venezuela, y está convencido además de ello. A mí me parece interesante que sus argumentos que da se lo podemos poner a Anaya, se lo podemos poner a Mir. Es decir, aquí en México más al Bronco se diluye completamente el tema, porque todos lo comparten, es decir, todos ven un país populista. Todos ven un país donde la población perdona todo y se le olvida todo. Sí, yo creo que Fox fue bastante más, ¿no? Y buscó la reelección con Marta Sagún, como Moreno va a ir a buscar con Marta Erika, o sea, como Calderón con Margarita. Como Calderón con Margarita. Igual. Gracias a René Payán, gracias a Claudia Galindo, gracias a Román Sánchez. Román, tenemos que llamarte para que vengas. Gracias a Guillermo Pérez, Jesús Jiménez Peláez, a Araceli Manso Maldonado, a Andrés Corral, Israel Lozano Rivera, manda saludos a la doctora Pesa, Tere Benítez, Rogelio Sierra Michelena, Lilian Canto Martínez, Per Casas mandan saludos. Más del debate. ¿Usted quiere que digamos el debate? No, bueno, es que este debate... Es que cuando te levantaste yo leí lo que dicen las notas principales y el lugar que le dan al tema del debate en los diarios internacionales. Los nacionales no. El Reforma lo pone en un segundo lugar, no le da trascendencia. Y el país habla de que fueron ofensas en habla el debate. de que, o sea, lo que trasciende, ¿qué es? Pero, o sea, lo acabas de decir que no podemos definir nuestro voto por algo en el escenario totalmente de análisis político, sino por el vodevil, ¿no? Como hoy veo en un diario local
retador a Barbosa que muestre su título de licenciado en Derecho. Sí, Es que estamos ahí, en esas cosas, ahí hombre. se vuelve interesante esto que comentas, es decir, ¿por qué los medios nacionales no le dan la importancia al debate? Porque en términos generales, y lo estamos ahorita discutiendo, pues no cambian las preferencias, es decir, no hubo algo que modifique el panorama electoral, el tablero electoral de este próximo proceso electoral. Es que Y como no hay algo nuevo, pues los medios pues tampoco están cuidándose incluso ellos mismos, porque ya no pueden ser tan obvios en apoyar o en ser el panfleto de un candidato o de otro, ¿no? Y creo que se me llamó la atención, están tratando en estos últimos semanas de redimirse muchos medios, incluso hasta el mismo Universal, ¿no? ¿Sí? Es que yo pregunto, este es un Bueno, debate Televisa, de qué? para Televisa, empezar. digo, Yo pregunto, Televisa y ¿es un Milenio, debate ¿eh? de qué? ¿De propuestas? ¿Es un debate de ideas? ¿Es un debate de agresiones? Porque es más bien un debate de agresiones, ¿no? Se había comentado desde el primer debate, ¿no? Creo que los debates no son los escenarios para hacer propuestas, ni tampoco son los espacios para No. hacer propuestas. Discúlpame, pero sí, Yo creo que hay todo, los yo creo que debates, puedes sí. soltar ahí algunas líneas, pero llegar y proponer con 2 minutos no puedes desarrollar Es una que no. idea. Más bien el debate es eso, quieres ver a tu candidato, quieres ver cómo se maneja, cómo se mueve, cómo se desarrolla, está bajo presión, cómo reacciona ante una agresión, eso es lo que quieres ver, la capacidad que tienen de respuesta, No, yo sí la, creo la, que- la agilidad mental, eso es lo que quieres ver Es del, que hay del, que del empezar candidato. porque un debate de 4 o de 5 no puede haber un debate. O sea, no hay tiempo. Los debates son entre 2. Punto. Y ahí sí, dime tus cosas, yo te digo las mías y confrontamos las ideas. Sí, Claro, sin embargo, pero no se trata Pero tampoco de... cuando tú tienes 3, 4 gentes, pues simple y sencillamente se pierde esa confrontación No, de yo creo que ideas sí y de sí propuestas. se puede, siempre y cuando el formato lo permita. O sea, yo creo, Tendría aquí, que ser de creo que es la 5 primera o vez 7 que voy a diferir de la doctora. A mí se me hizo un buen papel de los moderadores. Digo, obviamente se vio en algún momento un poco parcial, o más bien, o parcial, o muy parcial. Pero me pareció interesante, porque yo creo que eso es lo que requerimos, es decir, que si el candidato, y ahí podemos confrontar las ideas, las propuestas, pero las ideas de las propuestas, porque coincido ahí sí con la doctora, que es imposible en un debate que puedas tú realmente presumir una propuesta porque pues no la puedes desarrollar, es decir, en el imaginario de una política pública claro, no podrías ni siquiera Sí, o sea, matizarla. no es el debate que se da en los Estados lanzar Unidos las entre los líneas, candidatos me a la explicó, presidencia, pero no se puedes donde se desarrollar un presentan plan de tesis, se trabajo. contradicen. Exacto. Es un formato totalmente, es Pero es que no un se formato Televisa de reality show ¿Por qué? para ¿Por que qué? López Obrador luzca diciendo que cuidado con la cartera. Porque Y para que el otro le diga dale un abrazo. Sí, sí, Y sí. para que el otro llegue y se le plante enfrente. Sí. Y para que el otro salga y diga yo soy bueno. Sí, O sea, y por eso es interesante es que en el por eso tema. no la es un vecindad debate. del Chavo del Ocho había mejores actuaciones. Sí, Por no, eso, mejores hay- protagonistas. mejores esto protagonistas. no es un debate. No es un debate. Y un debate a sí partir puede de dar- eso no es un debate. Mira, hay 3 problemas que la gente son los que más impactan aquí. Ahorita ya la parte económica ya no está en la parte del top. Hagan un debate de 1 con 1 sobre seguridad. ¿Cuáles son tus propuestas de seguridad? En concreto. Solamente seguridad, o sea, es que cuando quieres en 2 horas. Pero date abarcar cuenta que de 18 un lado, temas, pero es que no es ni de un lado ni del El otro, otro. sí. Porque Ahora- al final dame tus propuestas de seguridad. Es que Jesús Manuel vino con el saco negro cuando, a ver, no te pregunté No, eso. es o azul sea, marino. azul marino. No te pregunté eso, me explicó, y tampoco los candidatos se prestan Bueno, a pues, desarrollar. Entonces, bueno, sí en tenemos las- un en sistema las ahí que vemos que está. estadísticas, Pero ahí es el tema de los moderadores. ¿Saben quién ganó en el Papel. debate? Donald Trump pues fue el que más se fue mencionó. el más mencionado. Sí, No, pero en las mismas estadísticas ahí tiene cuántas Me logró elecciones. decir. Sí, sí, Trump. ¿Eh? Exacto. Muro. Y Trump fue el No, más es que señalado. así la Y en pronunciación esa es estadística está adrede, dicha ¿no? cuántas veces evadieron la pregunta y se fueron por petroneras. En la misma estadística que estabas tú leyendo. Ahora, y la discusión era realmente de cómo le vas a hablar a Trump. Y la Es que discusión no yo era, sí le pues, voy a decir. Le voy a decir, o sea, y en inglés. Sí, o sea, la discusión no era eso, es decir, incluso ahí el tema es lo que provocaron en el fondo, pues es que todos demostraran sus limitaciones, ¿no? Incluso Meade, que debió de haber lucido de manera más
A mí realmente me decepcionó, tenía el escenario para salir triunfador. El tema del tratado, Sí. ese es el Comercio secretario exterior. sí, claro. Comercio exterior, ¿no? O sea, relaciones Claro. exteriores. Cuando le preguntan a López Obrador, porque además la intervención del público también, la verdad, triste, penosa, súper manipulada, ¿no? Pero ¿qué quieres? Es el reflejo de nuestro pueblo. Pero, o sea, al final es dice lo que López dijo. Obrador, bueno, yo he pensado que la mejor política exterior es la política interior. Ya, Siempre lo se ha acabó dicho. el tema. O sea, pero no hay una propuesta en concreto de nada, y de ningún otro. Sí. Sí, y esto lo que genera precisamente es que nadie se quiera comprometer de más, ¿no? Así que nadie dé el paso final para que realmente un debate, un encuentro luzca, ¿no? Todo se quedó ahí en un empantanamiento donde lo que más se puede difundir es precisamente la cartera, ¿no? Los medios, ¿no? Y lo que más se puede presumir precisamente es lo que, ¿cómo lo refirió? El ese donde trajo todas sus cosas sobre el costal. Pero eso, a mí me pareció eso es un acierto desde el punto de vista de Anaya, que trató como 20 veces de generar sentimientos. Él ese fue el único que hablaba de nombre y apellido de las personas. Meade refería a los migrantes de manera aislada. López Obrador sí una vez o dos veces quiso arropar a los migrantes poniendo algunas historias, pero Anaya fue el único que habló como 3, 4, 5, 6 ejemplos donde le ponía nombre, ¿no? Y este del costal era pegarle al sentimiento. Quería arrebatarle a Andrés Manuel, que era el que tenía el discurso del sentimiento, ¿no? Y yo al contrario sí creo que definitivamente, subjetivamente hablando, no creo que el debate lo haya ganado Andrés Manuel. Más bien creo que la fuerza política que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy día y la inercia que el hombre trae, bueno, haga lo que haga hoy día, diga lo que diga hoy día y se comporte como se comporte hoy día, tiene todo un respaldo para justificar cada una de sus completamente de actuaciones. acuerdo. El debate En cambio, si veo, ¿no? O sea, No sí. le quitó puntos. Por eso nadó de Sí, muerte. sí, A partir de exactamente. eso sale ganando. Sí, es decir, Porque si lo alguien... que él, o sea, él todavía se puede dar el lujo de perder puntos. y Porque la diferencia es de tal es tamaño. abismal, sí. Así es. Ahora, esto me parece interesante, esto que dice la doctora. Si alguien hubiera estado en coma o viviera en otro país y viene a México y ve el debate, no le entiende a Andrés Manuel. Es que ese es el punto y a eso es a lo que voy. Haga lo que haga Andrés Manuel y diga lo que diga, ya no hay forma de cómo parar al hombre, ¿no? Ya estos adjetivos calificativos que se le han dado a sus seguidores, créanme, hoy los puedo ver con mucha claridad, el pejezón. Bueno, ya, es que ya no hay forma de cómo despertarlos, ya no hay manera, lo que les digas no hay forma de hacer que entiendan. Sin embargo, sí veo, quitando a Andrés Manuel, ¿no? Y haciéndolo a un lado, sí veo un crecimiento importante en mí, es decir, sí creo que tuvo este desperdicio de poder hacer más en cuanto a la sacudida del partido. Mitt tiene que desprenderse y tiene que cortar con Peña Nieto y tiene que cortar con el sistema si es que quiere, por lo menos, ya no hay tiempo. sí. Ya se le acabó. Es que esta era una oportunidad Ya no muy lo grande hizo. para él y no lo hizo, ¿no? No lo hizo, Sí, pero comparto. es que tienen que quitar lo que yo decía hace un momento, lo que ha vivido el pueblo mexicano en los últimos años. Eso es lo que no pueden quitarlo de la mente. Claro, es que eso es a Eso lo no que lo voy. pueden quitar. El peso que tiene Mitt es enorme. Sin embargo, no podemos Y de el manera peso que objetiva tienen- dejar de ver y el- la parte argumentativa del hombre, la parte de estructura mental, de raciocinio, de cómo llevó el debate. Me pareció una muy buena intervención Pero del eso no señor. me vas a hacer quitar que yo he Exactamente. pasado hambre durante 30 años. Estoy de Eso acuerdo no lo puedes contigo. quitar. Estoy de acuerdo contigo. O sea, Y quedó- eso es lo que no entienden los señores políticos. Así No le es. puedes quitar Así al es. ciudadano el hecho de que durante X años no ha tenido ni siquiera posibilidades de subir. Lo vemos en los estudios de movilidad. Es mínima la movilidad que se da en Así México. es, estoy de acuerdo, mínimo totalmente de acuerdo. La la movilidad aspiración social. que tiene. O sea, es que eso es lo que tienen que ver los partidos políticos que han gobernado este país. Ahora, en esta lógica, no puedes volverle a dar el beneficio de la duda cuando ya se la dice, es decir, 2 veces secretario de Hacienda, y ahora sí dice que las aduanas las va a resolver en un año, ¿no? O sea, ahí Cuando lo se- acusaron el domingo en la revista Proceso de que compró los
aparatos para detectar las armas y Ajá. otras cosas que estaban pasados de moda y que Oye, no funcionaban. eso de las aduanas, desde Durazo decía que si querías algo, cuando el jefe Durazo de la policía, si cabía por el puente lo pasaba. Eso viene desde hace años, ya No, pues no lo han podido ¿se solucionar acuerdan del ningún elefante gobierno. que cruzó y que nadie se dio cuenta? Cruzó todo el país, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces sí es un tema donde sí se evidencia precisamente Hombre. esta parte con respecto a mí. Es que son las cosas que los que han gobernado no han corregido y no lo han hecho, no han tenido intención de Sí, corregir. no, ya me todos esos convenciste. problemas. Ya me convenciste. Mi voto es para el Bronco. Sí, eso, Sí. eso Bueno, me- además el Bronco ahora va a expropiar Banamex, ¿no? Sí, yo creo que Además va a expropiar Banamex. Con esos comentarios. tan mal está nuestro sistema político mexicano que está el Bronco ahí. Sí, no. Ese es el tema y yo creo que hasta los memes hasta que sea el candidato, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte más, Pero más todo compleja. este hastío va a traer en consecuencia que la gente reoriente su voto. Sí. Exactamente. Ahora, y algo que me parece interesante al aquí conmigo. Los senadores panistas ya formalmente, esta disidencia de senadores panistas ahora ya van conmigo, ¿no? Entonces, todo ese tema era para que lucieran. Cordero. Bueno, y otros más que están a punto de... O sale- que han estado trabajando y todavía no se eran los rebeldes, eran los panistas rebeldes que ya están definiéndose Sí. y al rato se van a definir ¿Saben otros qué es Y lo más. Margarita, único que bueno también que seguramente. deja todo esto? Es que después del 1 de julio el sistema político o los partidos que forman parte del sistema político se van a recomponer y van a desaparecer unos y a aparecer otros. Porque yo creo que hay una decantación. El PAN está destruido totalmente por dentro y el PRI no se diga. Entonces esto nos permitirá ver el surgimiento de otras fuerzas políticas. Sí, y que Margarita anda muy puntual en el asunto de proponer que le haga un nuevo partido político. Sí. El Y en escalado. Puebla, Gabriel Hinojosa Y fue y inteligente Enrique la Cárdenas salida de están Margarita. proponiendo exactamente lo mismo. Entonces son caminos diferentes. también en la lógica de Margarita, la lógica del PRI, que seguramente va a cambiar de nombre si es así de terrible su caída. El PRD, ¿qué va a pasar con el PRD? O sea, si gana Amarrado Anaya le con va bien al Anaya, PRD, pero si amarrado no, con Anaya ahí al futuro de Anaya. o sea, ahí Y Anaya, ahora ya nadie se le quiere acercar por lo de las carteras, ¿no? Porque ahora desapareció la burla. Sí. Bueno, nos vamos. Doctora, muchas gracias. Pepe Ojeda, muchas gracias. José Iniciamos Manuel la Ojeda, muchas semana. gracias. Mañana estaremos por aquí con el programa de los martes. Marusa Gómez sigue de vacaciones. Fritz Glockner, Noé X Balanqué. Y estará como invitado especial Javier Cacique, presidente del PRI.